Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Gracias a la librería Rafael Alberti por acogernos hoy aquí. Yo soy Valeria Bergali, editora de Minúscula, que es la editorial que ha publicado ya 3 maravillosos libros de Nona Fernández. Gracias, Nona, bienvenida. Es un placer siempre conversar contigo. Vamos a hacer esta vez como una presentación más formal, si te parece bien. Luego nos soltamos, pero vamos a hacer un mínimo de introducción. Entonces, la mayoría supongo que la conocéis, pero Nona es escritora, dramaturga, guionista, actriz chilena. Y con Minúscula ha publicado 3 libros. El primero fue Chilean Electric, ganador del premio MOL, si no recuerdo mal, en Chile. Mapocho, que es del 2002, y luego de una edición más reciente del 2018, que es la que nosotros tomamos, que recibió en España el premio extraordinario Cálamo. Y resultó finalista del premio del libro del año 2021 que dan las librerías de Madrid. O sea que estás en territorio amigo. También publicaste Avenida 10 de Julio, que seguramente será el próximo tuyo que publicaremos, que tendremos el honor y el orgullo de publicarlo. Ambas, de hecho, Mapocho y Avenida 10 de Julio ganaron el Premio Municipal de Literatura de Santiago. Luego Fuensalida en el 2012, de este no me consta ningún premio, me decepciona profundamente. Lo siento tanto. Y Space Invaders, que es el que acabamos de publicar nosotros, el 2013, que de hecho Space Invaders y la Dimensión Desconocida, que es del 2016, con el que ganaste el premio Sor Juana Inés de la Cruz, quedaron finalistas del National Book Award en Estados Unidos. O sea, fuiste 2 veces finalista del National Book Award. Para la tercera lo vamos a celebrar por todo lo alto porque lo vas a ganar, o sea que bien. Eres autora también del ensayo Voyager y de un par de obras de teatro que además has llevado a escena, sobre todo el taller, ¿no? Que es del 2012. Bueno, una trayectoria jalonada por premios, reconocimiento, lectores muy entregados. Y empecemos hablando quizá para llegar luego a Space Invaders, que es este libro que más reciente para los lectores españoles. Empecemos hablando del que para ti es tu primer libro, pero que en realidad no fue el primero, que es Mapocho. Mapocho es esta novela que escribiste en Barcelona o acabaste de escribir en Barcelona, tengo entendido, de nuevo España, ¿no? Un poco en tu trayectoria. Y es un libro en el que, digamos que están anunciadas algunas de tus preocupaciones, interrogantes, etcétera, que luego desarrollarás en especial, digamos, en los libros como, yo creo que incluso La Dimensión Desconocida también tiene este elemento, pero en libros como Chilean Electric, Space Invaders, que es, digamos, el elemento del archivo, que sirve un poco como detonante de todo, ¿no? El detonante para ponerse a escribir, el detonante de la narración, etc. Es decir, el punto de partida es la realidad. Y luego tú ese material lo moldeas, lo amasas y, digamos, te sale algo como Mapocho, que es un libro muy loco, extraordinario, en el cual vas recorriendo este río que atraviesa Santiago y vas recorriendo toda la historia chilena, de la mano de una muerta, con referencias a la mortajada, ¿no? Supongo, en el origen. En los otros libros, ya, digamos, no resulta difícil
porque no es en absoluto, digamos, para menoscabar los libros siguientes, pero ya cuesta un poco más definirlos como novelas. Y nos acercamos más quizás al término de artefacto literario, ¿no? En el sentido de que tiene una arquitectura muy particular. Es algo que tú trabajas mucho, la estructura, etcétera, que da la impresión que realmente venga moldeada por el tipo de material que tú manejas, es decir, ese material real, ¿no?, que te sirve de detonante. ¿Esto es así? ¿Te reconoces en algo, una descripción de este tipo? ¿Cómo lo ves? Comentarios, please. Vale. Oye, nada, primero, hola, ¿cómo están? Hola. Muchas gracias por estar aquí. A todas, a todos, a todos. Gracias a la librería por la invitación. Gracias, por supuesto, a Minúscula por tener el arrojo de querer traerme aquí a España y querer publicar mis libros, y no suficiente con eso de querer tener hemos tenido con Valeria muchas conversaciones en estas 3 semanas y hemos desarrollado ya casi como una especie de programa al respecto, pero siempre me sorprende, siempre parte y me pregunta cosas nuevas. A ver, ¿cómo intento responder a todo aquello que has dicho? Y, sí, todo absolutamente sí. Hay algo que dijiste que me gustó y quizá podría traer a colación algo que me ha ayudado a pensar lo que hago. Porque normalmente cuando uno parte escribiendo no sabe mucho lo que hace, cuando sigue escribiendo tampoco, y cuando termina de escribir o cuando ya lleva un tiempo escribiendo, no es que uno lo sepa, pero uno ha aprendido a hablar de lo que hace. Y a mí algo que me pareció muy importante fue hace algún tiempo el visionado de una película que se llama Los Espigadores y la Espigadora, de Ñe Bagdad. Cuando yo vi esa película y estaba empezando a pensar lo que hago, qué era lo que hacía, se me preguntaba, ¿qué es lo que usted hace? Bueno, escribo, ya, pero ¿qué es lo que usted hace? Entonces, intentando pensar justamente en eso, yo vi esa película y me pareció que había algo muy importante en la película que se asemejaba a lo que yo hacía. Es un documental de la Ñe Bagdad, una cineasta belga que hizo su carrera, casi la mayoría de su carrera es francesa, la madre de la Nouvelle Vogue, ¿cierto? Tiene muchas películas que son ficciones y tiene muchas películas, sobre todo en su última etapa, que son documentales. Esta que yo menciono es un documental. Y parte con el cuadro de Millet, un cuadro de 1800, voy a inventar, 70 y algo, donde hay una serie de espigadoras espigando el campo. Espigar, entiendo, es recoger todo lo que queda después de que han cosechado, o sea, recoger las sobras de la cosecha, aquello que ya a nadie le sirve. Y lo que hace Añé en esa película es ir siguiendo a distintos espigadores de la sociedad francesa, haciendo una crítica bastante clara de lo que es el sistema de consumo y neoliberal que también en Francia está instalado, haciendo una crítica al mercado, básicamente. Muestra, por ejemplo, a una serie de espigadores que espigan el campo luego de que se han cosechado las papas, todas las papas feas, las papas deformes, las papas que no tienen la forma que el mercado, que los supermercados más concretamente solicitan para que sean vendidas, quedan tiradas y por la ley no pueden ser recogidas y reutilizadas. Entonces lo que hace una serie de espigadores antes de que lleguen los camiones que van a llevar esas papas a la basura es recoger todas esas papas deformes y bueno, comérselas, llevárselas a sus casas y comérselas. La película va recogiendo un montón de espigadores. Y ella, artistas visuales que recogen basura de la calle para hacer sus obras, gente que va a recoger comida después de que los mercados ya han cerrado, y recogen manzanas para hacer sus propios alimentos, gente que reutiliza la basura, ¿no? Y ella decía que ser cineasta era justamente eso, ser espigadora de la realidad, ir recogiendo posiblemente aquello que al resto no le gusta ver o que considera una basura, tomarla, reciclarlo y luego con la cámara y el bricolaje de la cámara lanzarlo nuevamente a la realidad, reutilizando toda esa basura o esos pedacitos de realidad, reciclarlos y lanzarlos nuevamente como una nueva parte de la realidad. Cuando yo la escuché decir eso, yo dije, esto es lo que yo hago.
A mí me gusta recoger las papas feas, las papas deformes, aquellas cosas que no son, que aparentemente no debieran ser utilizadas o que por alguna razón no son utilizadas, y procesarlas, reciclarlas y devolverlas a la realidad, ¿no? Y esas papas feas normalmente han sido, no porque lo haya elegido, sino que finalmente es así, archivos. Siempre han sido archivos, que es un poco lo que tú señalas, ¿no? Cada uno de mis libros está anclado a un archivo. Normalmente son archivos de la historia reciente de mi país, pedacitos de esa historia que no son tan conocidos, que son más bien ocultados, que son como papas feas. Y sobre esos archivos voy trabajando, investigando, recopilando y luego reciclando en forma de libros que luego aparecen en la realidad, como aportan a la realidad. Hay algo que a mí también me gustó mucho. Una maestra argentina, la Josefina Lundmer, hablaba sobre la literatura y decía que la literatura era una fábrica de realidad, que en rigor lo que hacíamos era justamente eso, recoger pedazos de realidad para volver a procesarlos y lanzarlos nuevamente a la realidad, y que lo que hacíamos era generar pedacitos de realidad, que luego otras y otros recogerán también y les servirá para hacer su propio bricolaje, su propio reciclaje, ¿no? Y así entiendo un poco el trabajo que hago, anclada a los archivos, investigando con materialidades que luego organizo y que en una primera etapa inspiraban las historias, y que luego en una segunda etapa ya son archivos que se exponen muchas veces, que los voy contando, expongo las autorías o de dónde vienen esos archivos, y van quedando estos libros que son los que más me interesan ahora, un poco en lo que estoy, que es lo que tú has señalado como artefactos literarios, que es lo que me hace sentir más cómoda como un hombre en relación a lo que estoy haciendo, ¿no? Ya no tengo claro si lo que estoy escribiendo son novelas ensayísticas, ensayos que mezclan crónica y archivo y ficción, no sé lo que son, pero sí sé que son materiales literarios y que están configurados por varias cosas, ¿no? Por varios materiales que me voy robando de la realidad. De hecho, en Mapocho, el archivo, el punto de partida fue una fotografía que tuviste. En Chilean Electric es una memoria, un recuerdo falso de tu abuela. Y en Space Invaders es un recuerdo en realidad también personal tuyo, pero compartido con tus compañeros de colegio. Y un archivo también de la historia de la país, historia, sí. ¿cierto? Se cruza un poco. A eso voy. Es que en los tres casos son, digamos, archivos que encuentras casi por casualidad, pero en los tres casos están directamente vinculados con la historia de tu país. Sí. Entonces, en el caso de Mapocho, estas fotografías son de 3 cuerpos arrojados al mar por la dictadura chilena. En Chilean Electric está el recuerdo de este falso de tu abuela vinculado con la llegada del alumbrado público a Santiago. Y en Space Invaders justamente está este recuerdo personal o del grupo de la gente del colegio vinculado al caso de Gollados. Claro. O sea, la vinculación de ese archivo encontrado por casualidad, ese reciclaje, ¿no? de esa papa fea que tú encuentras, magistralmente las relacionas con lo que suele ser la historia en mayúsculas, para llamarla de alguna manera. Claro, y eso tiene que ver con que, claro, una de las motivaciones probablemente del inicio de mi escritura tiene que ver mucho con intentar... A ver, recién yo hablaba de que de alguna manera escribir era robar realidad, robar pedacitos, procesarlos y volver a lanzarlos, ¿no? La realidad como una especie de talismán de trabajo, como el principio básico de trabajo. Y yo partí escribiendo justamente porque no entendía cosas de la realidad. Yo tengo 50 años, cuando mi infancia, mi adolescencia y mi primera juventud las vivo en dictadura, un espacio histórico extraño, sin duda que extraño, y que tenía muchos interrogantes que quedaron como de alguna manera interrogantes lanzadas al futuro, porque en el momento claramente no había respuestas, y que yo pensé que cuando llegase la democracia esas respuestas iban a llegar y esas interrogantes iban a dejar de ser interrogantes, sino que iban a ser preguntas que ya iban a estar resueltas. Y eso no ocurrió del todo, y esa inquietud quedó en mí
dando vueltas, ¿no? Y la literatura fue sobre todo en un inicio una manera de poder procesar esas inquietudes, ¿no? Y una manera también de poder investigarlas, ¿no? Había una cantidad de material, de dudas, de inquietudes, de incertidumbres que estaban y que se iban alimentando a lo largo de los años mientras transcurría nuestra democracia, que la literatura me ayudó a pensar, no a resolver, pero sí a pensar, ¿no? Y claro, no es casual que cada uno de estos archivos tengan una vinculación directa con la historia de mi país o con la historia de mi comunidad, por decirlo así, porque claro, es una de las motivaciones por las cuales yo entro a la literatura como un espacio de pensamiento también, ¿no? Con el tiempo eso se ha ido desplegando a otros lugares también. Lo que primero era intentar entender qué había pasado, por qué había pasado, cómo había pasado y cómo seguía pasando, pese a que estábamos en democracia igual, se ha ido trasladando hacia otros lugares, a pensar la memoria, a pensar cómo recordamos, por qué recordamos lo que recordamos, cómo vivimos en colectivo, cómo armamos recuerdos colectivos, como que de alguna u otra manera partió de ahí una serie de interrogantes que hasta el día de hoy sigo pensando, ¿no? Sigo pensando. De hecho, ya en Mapocho, digamos, esta cuestión, este interrogante en torno a la memoria, en Mapocho ya está planteado, pese a que quizás, digamos, no con la fuerza o con, más que la fuerza, con, digamos, la claridad con la que se presenta, claridad en el sentido de presencia, ¿no? En que está planteado en los libros siguientes, ¿no? Es decir, el hilo de tirar del hilo de la memoria y preguntarse por la memoria. ¿Podrías leer este párrafo? Sí, sí, hasta donde tú quieras, pero a mí me interesa esto. Los sueños y los recuerdos están conectados. La memoria nutre la cabeza en el momento de dormir, la alimenta con imágenes conocidas y el resultado es una mezcla rara de cosas ya vistas. Los muertos resucitan en los sueños, vuelven a la vida y aparecen con el rostro del que nunca murió, del que siempre estuvo. Los lugares también salen de su tumba. Sitios sepultados por el olvido emergen nítidos, llenos de olor y ruido. Dormitando en el colchón de su casa vieja, la Rusia desentierra recuerdos en su cabeza. Viaja kilómetros en el tiempo, atraviesa océanos y desembarca en las costas mediterráneas donde creció. Los sueños y la memoria. Esta es algo que además también en Space Invaders vamos a encontrar planteado de una manera bastante similar a años de distancia. Los sueños, la memoria, ¿qué tienen en común? Lo acabas de decir en el libro, pero a ver si te puedes explayar un poco. Y la literatura. Sí, yo creo que los sueños y los recuerdos para mí están hechos del mismo material, que es el material del inconsciente. Y en gran parte ese material del inconsciente, en gran parte, porque probablemente sabemos muy poco de ese espacio, pero en gran parte está hecho de lo que hemos hecho, de las imágenes que han circulado a lo largo de nuestra vida, de nuestra caligrafía, de nuestra biografía, de lo que hemos vivido, de lo que creemos que hemos vivido también. Y todo eso está ahí dando vueltas, ¿no? Los sueños son estrictamente personales, ¿no? Nadie puede ponerlo en duda. Sabemos incluso cuando narramos un sueño, que lo que narramos el resto no nos va a cuestionar jamás. Yo no podría cuestionarles un sueño a ustedes. Ustedes me cuentan un sueño y yo no les puedo decir eso es verdad, eso es mentira, soñaste mal. No tenemos esa capacidad, no podemos. Con los recuerdos yo creo que pasa lo mismo. Los recuerdos también, la memoria personal es estrictamente personal. En parte cada una y cada uno recuerda como quiere, recuerda lo que quiere también. Sin embargo, existe la idea de que los recuerdos sí pueden tener un poco de objetividad. Y yo podría llegar a cuestionar un recuerdo, o ustedes podrían llegar a cuestionar un recuerdo de otra persona. No ha sido un sueño. Pero yo creo que los recuerdos y los sueños son incuestionables. Y solamente cuando queremos hablar de cosas más colectivas y determinar que este recuerdo es meridianamente objetivo porque hay un acuerdo entre nosotras, porque esto puede haber sido así, es cuando reconocemos justamente esa calidad antojadiza de la memoria y personal de la memoria,
Y entendemos que los recuerdos colectivos o las versiones colectivas están hechas de muchas versiones y que de esas versiones podemos quizá entender y lograr y acordar una, ¿no? Pero a partir de un pastiche hecho de muchas capas y de muchas versiones, ¿no? Por eso me gusta mucho esa comparación, porque siento que cuando enunciamos un sueño es más clara esa personalidad del sueño, y cuando enunciamos un recuerdo tendemos a cuestionarlo, y yo creo que no es posible cuestionar los recuerdos tampoco, ¿no? Otra cosa son las verdades oficiales, otra cosa son las historias grandes, ¿no? Y que muchas veces también se construyen sin una multiplicidad de voces que las puedan generar, ¿no? O cerrar. De hecho, normalmente las historias colectivas o las historias oficiales se cierran sin atender a que normalmente debiesen, o en un deseo, quedar un poquito más abiertas, ¿no? O más versiones. Ahora vamos a ir a Space Invaders, que justamente, digamos, es digamos, en términos literarios, es ese pastiche al cual tú apelabas ahora, porque hay una multiplicidad de voces que son las que configuran un recuerdo colectivo, que es el que quizás se acerca más, ¿no?, a lo que pudo haber sido. Pero puedes leer este párrafo. Cantan estos desafíos para ver si están de acuerdo conmigo en que hemos tocado un nervio en tu caso. A ver, este es otro libro, este libro. No sabemos si esto es un sueño o un recuerdo. Ajá. A ratos creemos que es un recuerdo que se nos mete en los sueños, una escena que se escapa de la memoria de alguno y se esconde entre las sábanas sucias de todos. Pudo ser vivida ya por nosotros o por otros, pudo ser representada y hasta inventada, pero mientras más lo pensamos, creemos que solo es un sueño que se ha transformado en recuerdo. Si hubiera una diferencia entre unos y otros, podríamos identificar de dónde salió, pero en nuestro colchón desmemoriado todo se confunde, y la verdad es que ahora eso poco importa. Sí, ahí está explicado. ¿Chile es un colchón desmemoriado? Claro. Probablemente varios colchones, muchísimos, no millones de colchones desmemoriados. Pero claro, es un poco por eso que me gusta pensar la memoria como un espacio de sueño, ¿no? Y también creo que la literatura es justamente eso, que se arma del mismo material del que están hechos nuestros sueños, ¿no? El inconsciente de una época, el inconsciente de una persona. Eso es la literatura, eso es la creación, eso es el arte, ¿no? Es justamente el arte quien se hace cargo del imaginario de una sociedad, del inconsciente de una sociedad en un momento determinado, ¿no? Por eso está todo dicho ahí. Muchas veces dicen, pero ¿cómo los libros se adelantan a lo que está ocurriendo? No, está en el aire. Entonces vamos a tener que leer otro fragmento de aquí. A ver. Por lo que acabas de decir. A ver. Ana, me alteras el programa, pero es que, claro, me lo pones en bandeja. A ver, aquí. Esto es de diciembre del 2018. Perdón, es de diciembre del 2018 y es un texto que es una especie de epílogo a la nueva edición de Mapocho. Sí, a ver, voy a explicar este texto también. Es un texto que es un anexo porque la original no estaba, pero claro, cuando hicimos esta edición 20 años después, quisimos mirar la edición original. Yo la dejé tal cual, solo una cacofonía, una coma, un punto, ese tipo de cosas que son más bien técnicas o de estilo, y me pareció importante dejar el texto tal cual estaba, ¿no? Por respeto a la joven que había escrito ese texto. Y agregamos este escrito, que por lo demás también fue escrito aquí en Barcelona. No, aquí no, perdón. Aquí en España. Sí, fue escrito en Barcelona, que fue el mismo lugar donde cerré el libro anterior. Entonces también fue algo que también sintoniza mucho con la novela, que habla de un tiempo cíclico, ¿no? Sin querer estaba yo otra vez en el mismo barrio, en el mismo espacio, escribiendo un texto para Mapocho. Y esto lo escribí, claro, en diciembre de 2018, que es un anexo, ¿no? Y dice, repasamos el libro para esta nueva edición respetando a esa joven, solo puliendo detalles de estilo sin transgredir su espíritu ni su desbocada lógica. Quisimos hacerlo así porque esa mujer que escribió esta novela no lo sabía, pero selló un texto que es el origen de todo, mi propio ombligo, el río en el que puedo observarme y encontrar lo peor y lo mejor de mí.
un reflejo de mi rostro y de mi tiempo. Respetamos por sobre todo esa rabia antigua que se lee y que espero nunca se pierda, que mute, se recicle como el agua, se renueve, pero no se pierda. Hoy la leo a la distancia y la vuelvo a lanzar al río con la esperanza de que viaje al futuro. Quizá entonces alguien la rescate y sirva para hacer una fotografía, un libro, un poema, una pancarta, un discurso, un desmadre colosal que por fin eche abajo todos los diques de contención. Intuyo que en esa rabia está la clave para que un día no nos despertemos sintiendo que nos han vivido, que nos han tramado la historia. Dejo mi rabia flotando en las sucias aguas del Mapocho como una ofrenda, el antídoto que nos ayude a romper de una vez y para siempre el hechizo de mierda. Eso. Sí. Esto se escribió un año antes de la revuelta. Sí, se escribió. Y de hecho, bueno, ahora estábamos en un conversatorio el otro día y Valeria me lo dio a leer y yo este texto no lo había honestamente no lo había leído después de que publicamos el libro. Y lo leímos ahí, me lo dio a leer Valeria, me sorprendió. Ahora estoy menos sorprendida con la lectura, pero me sorprendió mucho y la verdad me emocionó mucho y me dio mucha pena. Me dio mucha pena, ahora estoy más preparada. Pero claro, creo que lo que estaba diciendo con respecto a los imaginarios de una época, yo creo que las creadoras y los creadores están siempre con las antenas muy abiertas justamente leyendo eso. Es el material de trabajo y no es algo, o sea, no hay ningún poder esotérico. Es sencillamente el trabajo que se hace y que probablemente todas y todos podríamos hacer si nos detuviéramos a mirar un poco más la realidad, a procesarla, a observarla y a intentar entenderla, ¿no? Desgraciadamente vivimos vidas, no tengo que explicarle las vidas que vivimos y nos cuesta hacernos esos tiempos, ¿no? Pero la literatura nos ayuda. Para mí la creación me ayuda sin duda a intentar catalizar, ¿no? Catalizar lo que está ocurriendo. Pero no es magia, ¿no? Nunca es magia. Pero es muy impresionante. Hablemos de Space Invaders. Aquí, digamos, el punto de vista, que es múltiple, ¿no? O sea, hay varias voces, es la de unos niños. Y unos niños relacionados, digamos, con algo de tu pasado. Y así como decíamos antes, digamos, esta memoria tuya personal o mínimamente, digamos, compartida con un grupo de compañeros de colegio, luego, de hecho, enlaza con un famosísimo caso, ¿no? de asesinato, desaparición de unos militantes chilenos. Esta galería de personajes y de voces, antes tú hablabas de pastiche, ¿no? Esta multiplicidad de voces, que todos recuerdan algo distinto, cuando al final se cierra el libro, y se cierra de una manera bastante sorprendente, digamos, con cosas que enlazan con el presente de forma muy brutal también, ¿no? Tenemos la impresión justamente de que los recuerdos son ese material, ¿no? Que nos cuesta tanto aprender, pero al mismo tiempo tenemos la sensación de que si acaso la única manera de, ¿cómo podríamos decir?, trabajar con esos recuerdos para obtener algo de ellos en el sentido de que nos reconozcamos todos en ellos, la única manera de hacerlo es en términos colectivos. Es decir, que todos podemos tener nuestras memorias personales, pero que si no hay algún tipo de espacio, lo que sea, que se abre para que podamos compartir y intercambiar esas memorias, esos recuerdos quedan encapsulados y en realidad no van a ninguna parte, ¿no? Claro. Sí, me paso un poco las interpretaciones. No, pero está buenísimo, claro. Es la idea de
voy a contar lo que siempre cuento de este libro, que a mí me parece, que a mí me gustó mucho porque como que sentí que sin querer yo había realizado una especie de experimento, ¿no? Y recibí una especie de verdad revelada. Cuando partí este libro, está inspirado en una historia real, en una compañera de curso del colegio donde yo estudié, que se llama Estrella González. Y lo primero que quise hacer, y que Estrella estaba enredada de alguna manera con un caso, su padre, con un caso muy emblemático de la dictadura chilena. Y de eso lo entendimos, lo fuimos entendiendo cuando éramos niños y lo terminamos de entender tiempo después. Cuando quise escribirlo, la verdad es que fue muy azarosamente, iba en un auto, pasé por la casa de ella de cuando ella era niña, iba con una chica, una amiga que era también compañera, y nos recordamos, mira la casa, dijimos, nos recordamos, aquí vivía, así, ¿te acuerdas? Y yo empecé a pensar, y dije, esto es una buena historia, una historia extraña. Y se me ocurrió que debía escribir un libro. Y lo primero que hice para intentar recordar esos años fue juntar a un grupo de compañeras y compañeros de colegio y preguntarles por ella, porque ella no terminó el colegio con nosotros. Entonces yo tenía algunos recuerdos vagos de ella, no era especialmente su amiga, pero habían otros que habían estado más cercanos y pregunté, ¿qué se acuerdan de Estrella González? Todas y todos se acordaban, pero los recuerdos eran tan diversos que a veces se oponían unos con otros, ¿no? Desde que era una mujer alta hasta que era una mujer pequeña, que tenía el pelo largo, que lo tenía corto, que era muy simpática, que era muy insoportable. Entonces, claro, el material era difícil como para articular un perfil de personaje, pero me pareció muy interesante porque aprendí otra cosa que no la andaba buscando, ¿no? Que Estrella González era probablemente todas esas versiones que mis compañeros estaban dándome de ella. Porque tampoco, yo la recordaba alta y con el pelo corto. Pero claro, mi versión, empecé yo a dudar de mi propia versión, si el resto tenía algunas otras tan distintas, ¿no? Y lo interesante fue justamente eso, comprobar que en este grupo de personas relativamente cercanas, en un momento, el recuerdo de ese personaje era completamente disímil. Y Estrella, por lo tanto, era un poco simpática, un poco odiosa, un poco de pelo largo, un poco corto, un poco alta, un poco baja. Eran todas esas versiones, ¿no? Y fue muy divertido para todas nosotras en ese momento comprobar eso, que nos resultaba imposible asir o aprehender a Estrella, ¿no? Y eso fue como un regalo, un experimento empírico que sin querer pude experimentar ahí con ellos para poder entender la lógica de la memoria colectiva, ¿no? Y salieron muchos recuerdos. A partir de esos recuerdos yo constituí este libro con una voz coral. Seguramente muchas de esas cosas no ocurrieron de otra manera, pero logramos enhebrar un poco una cadena de recuerdos donde estuvimos meridianamente de acuerdo en algunas cosas. Hay otras que ya son personales y son mías nomás y no se los consulté al resto, pero fue muy interesante justamente eso, el ejercicio de intentar recordar juntas, ¿no? Y de entender que no es fácil, que implica conversación, que implica diálogo, y que implica incluso a ratos confrontar tus propias versiones con otras que son completamente opuestas. Y dentro de eso, y además recordar colectivamente también implica que a veces hay cosas que a uno realmente se ha olvidado, y que el recuerdo del otro completa y se abre un nuevo archivo en la cabeza, una nueva ventana o un nuevo rincón que te permite ver más que está en ti, pero que lo tenía sellado solamente. Entonces, pensando en lo que tú me decías, a mí me parece que claro, que es un ejercicio tremendamente importante recordar juntas y juntos, ¿no? Y ojalá escarbar juntas y juntos cada rincón que tengamos de un recuerdo que merece ser recordado. No todos los recuerdos, lo sabemos, merecen ponerse en la plaza pública, pero aquellos que sí lo merecen, claro, tenemos que hacer ese trabajo. Y lo más interesante no es solamente, y esto es algo que no lo hemos dicho y me parece importante, no por el hecho de recordar, ¿no? O sea, no por el hecho de decir, uy, esto pasó así, qué bonito fue, qué nostalgia. De hecho, la nostalgia es un sentimiento también algo conservador. Yo creo que lo interesante es justamente resenificar esos recuerdos, que esos recuerdos los traemos a la realidad y nos replantean la realidad, nos ayudan a mirar nuestra realidad, nos ayudan a entender nuestro presente, ¿no? Incluso, si me aventuro más, nos ayudan también a pensar nuestro futuro. Porque si no lo hacemos nosotros, siempre hay alguien que lo hace por nosotros. Claro, exacto. Hay alguien que nos entrega un recuerdo ya masticado y sellado,
y ese recuerdo normalmente tiene nombre de historia oficial, ¿no? Y eso determina también cómo leemos el universo, cómo leemos nuestro escenario, y eso es muy loco porque yo creo que no tenemos real conciencia de cómo los guiones pauteados determinan nuestra manera de ver al mundo tremendamente, y nuestra manera de vivir al mundo. Solamente cuando queremos salirnos de ese patrón nos damos cuenta lo pauteados que hemos estado y cómo también las conveniencias también de cómo esas pautas van generando la vida, el devenir de la vida, ¿no? de una sociedad. El libro es, digamos, es muy libre, ¿no? En la construcción de estas voces, pero al mismo tiempo tiene una estructura que digamos que cuando lees no la sientes como impuestas, pero la estructura literaria, ¿no? La construcción está y es maravillosa, es sensacional. ¿Por qué no lees un trocito para que puedan escuchar los que no han leído el libro? La voz está así, tan libre que construyes. ¿El qué? Yo creo que si tú sabes cuál es, lo buscaré. Sí, de hecho algo de esto dijiste recién cuando partiste y no dije nada con respecto a la forma que tienen los libros, ¿no? A mí hay algo que me gusta y es que me apasiona y es encontrar el cuerpo de un libro, la forma, la orgánica de un libro, ¿no? Ustedes dirán cuál es la forma de un libro, si son todos iguales, más gordo, más flaco, más... No, me refiero a la estructura que esa narración va a tener, ¿no? Por lo menos para mí, perdón, estoy intentando buscarlo, no lo encuentro. Bueno, pero mientras hablo lo busco. Por lo menos para mí es muy importante que... Capítulo 5. Muchas gracias. ¿No? Sí, la segunda vida. Sí, Segunda vida. muchas gracias. Qué genial. Qué lectora tienes. Para mí es muy importante que el material me vaya entregando esa forma, ¿no? Escuchar el material. Yo ya les dije que trabajaba muchas veces de un archivo, ese archivo implica investigación, implica escucharlo, ver qué dialoga con él, qué otras cosas hay que incorporarle. Y escuchando el material, siempre el material te va diciendo cómo es, cómo va a seguir, cómo se va a seguir escribiendo, te va pidiendo lo que necesita y te va diciendo también cómo va a ser su forma, ¿no? Y en el caso de Space Invaders, claro, en el momento yo de recordar estos años, porque también, si bien es el caso, voy recordando el caso de esta compañera que se va enredando con un caso un caso emblemático de la dictadura, como les decía, es también una manera de recordar cómo fuimos educadas, ¿no? Y al hacer ese recuerdo y confrontarlo con esos años, aparecen muchos recuerdos, no toda dictadura, no, es la vida de un grupo de niñas y niños que fuimos muy felices también en ese tiempo. Y entre las cosas que hacíamos, jugábamos al Space Invaders, que era un juego que se jugaba con una consola de Atari, probablemente uno de los primeros juegos que jugamos, y que se trataba, lo explico porque mucha gente, esto es muy triste, pero mucha gente no lo conoce, algo que para mí es como vital, pero lo enfrento a las nuevas generaciones y me miran qué es. Y era un juego de muchos marcianitos bajaban y había un tanque terrícola que les disparaba y los iba eliminando, ¿no? Y uno tenía una vida, 2 vidas, 3 vidas, y al final venía el game over. Y claro, recordando encontré que esa era una buena imagen, ¿no? Era una imagen que me generaba muchos reflejos para la novela, la imagen del juego, la imagen de quiénes eran esos marcianitos en ese tiempo, y que además el libro podía tener ese cuerpo, ¿no? El cuerpo de las vidas, porque además pasa en el año 80, en el 82 y en el 85, y luego definitivamente, claro, tiene un game over. Y esas son cosas que, claro, no las pienso antes, que es un poco lo que tú me decías, parece que están pactadas de antes. No tengo idea de lo que voy a escribir, pero aparece, en algún momento aparece. Y eso es fantástico, a mí por lo menos me encanta. Cuando uno encuentra el cuerpo, ¿no?, del libro, me gusta mucho. Y ahora voy a leer este pedacito, el capítulo 5, que me lo pidió Valeria, que dice así: que parece que Zúñiga y Riquelme hicieron algo malo, que parece que los pillaron en algo terrible, que por eso los suspendieron un par de días, que por eso no han venido, dice Maldonado. Que Zúñiga anda metido en política, que por eso le pasa lo que le pasa, responde Acosta. ¿Qué es que esté metido en política?, pregunta Donoso. Que no puede ser que ande metido en política porque es muy chico, dice Maldonado. Que sí puede ser porque sus papás son dirigentes y su hermano militante, responde Fuensalida.
¿Qué es ser militante? ¿Qué es ser dirigente? Pregunta Donoso. Que todos en los cursos más grandes son dirigentes o militantes, que andan enchufándote porque no somos tan chicos, responde Bustamante. Que si somos chicos, dice Maldonado, tenemos solo 12 años. Que no podemos ser tan chicos para algunas cosas, responde Bustamante. Que qué es política, que todo es política. Que de qué sirve, que de qué importa, que por algo no se puede ser político, que por algo está prohibido por el gobierno. Que no está bien que se prohíban las cosas, que a quién le importan esas huevadas. Que no digas garabatos, que yo hablo como quiero, que te voy a acusar al inspector, que a lo mejor tú acusaste a Zúñiga y Riquelme, que yo no acusé a nadie, que yo no tengo idea de lo que hacen Zúñiga y Riquelme. ¿Alguien tiene idea de lo que hacen Zúñiga y Riquelme? ¿Alguien tiene idea de lo que es estar metido en política? Que cállense, que viene el profe de matemáticas. Que todos a sus puestos, que todos sentados, que todos calladitos, que se abre la puerta, que buenos días niños, que vamos a pasar la lista, que Acosta, que Bustamante, que Donoso, que bla bla bla, que abran sus libros en la página 32. Que profesor, que antes de empezar queremos hacerle una pregunta, que qué pregunta quieren hacer, que qué es meterse en política, que qué edad hay que tener para poder hacerlo. Que silencio, que el profesor mira desconcertado, que silencio, que se demora un rato antes de responder. ¡Qué silencio! Que Fuensalida sueña con ese silencio, instalado en la sala de clases, que ella puede sentirlo lo mismo que nuestras voces. ¡Qué silencio! Que nadie habla esta vez, que no cruje ni un banco ni un papel. ¿Qué niños? Contesta el profesor de matemáticas, que esta es la clase de matemáticas y que al colegio se viene a estudiar y no a hablar leceras. Antes de pasar el micrófono al público asistente, de Space Invaders tú has hecho una adaptación teatral. La he hecho, sí. Sí. Y esta, es decir, aquí la oralidad está muy trabajada en todo el libro. Sí. Y esto se ha mantenido, me imagino. Sí, porque, se mantiene tal cual, sí. Sí. Es una pieza, claro, lo explico un poco. Yo tengo una carrera como dramaturga también y como teatrista, y en esa carrera siempre he sido una dramaturga muy clásica. Así todo lo que les he contado de las estructuras de los libros, que son libres, que se van proponiendo solas, en el teatro no es así. Yo soy muy clásica, comienzo, desarrollo, clímax y desenlace. Y en algún momento quise sacudirme un poco esa forma. Escribo así porque aprendí a escribir teatro así. Me formé en la Escuela de Teatro de la Católica, de la Universidad en Chile, que tiene un ramo de dramaturgia, y tuve dramaturgia con grandes maestras y con grandes maestros, no maestras, maestros, y me enseñaron a escribir así, y quedé como con ese switch muy puesto, ¿no? Que es ese switch clásico. La literatura no la aprendí así. Todavía no sé si la aprendí. Estoy siempre pensando que la estoy aprendiendo. Y en algún minuto me pasó lo mismo con el teatro. Dije, ¿por qué pienso que yo he aprendido a escribir teatro si no tengo idea de escribir teatro? Y quiero sacudirme la forma. Y empecé a inventar otra forma. Y con este texto, la verdad es que cuando yo lo escribí, coqueteé con la idea de que fuese una obra de teatro. Pensé que podía hacerlo. Una obra hecha de puras voces, ¿no? De distintas voces. Pero no me sentí todavía preparada. De hecho, no había escrito ninguna obra en ese momento. Y decidí hacer lo que sabía hacer, ¿no? O lo que creía que sabía hacer. Y resultó este libro tal como está. Pero años después, cuando ya estaba yo sintiendo estas ganas de sacudirme las formalidades del teatro, dije, ¿por qué no lo intento con este material? Y lo que hice fue hacer un destilado un poco del texto, confrontarlo con mi equipo, retrabajarlo con mi equipo. Y el resultado es una pieza que está inspirada en el libro, pero que no es el libro, pero que es el libro también. Pero quien va a buscar el libro tal cual, claro, no va a encontrar el libro tal cual, es otra cosa, pero va a reconocer todo lo que en el libro está, pero se despega a otro lugar, porque también el teatro es un lugar colectivo, ¿no? Donde también hay distintas capas que van entregando material. Y ahí donde yo pongo este texto, hay un director, hay un equipo de intérpretes que también van poniendo sus versiones, hay una diseñadora, hay un iluminador, hay un músico,
Hay un enredo de capas de gente que va creando con la excusa de un texto que uno propone, y claro, el resultado es otra cosa, ¿no? Es un trabajo colectivo, pero que a mí me gusta mucho, la verdad es que a mí me gusta mucho ese experimento. Qué ¿no? ganas de que se estrene en España. Si queréis hacer alguna pregunta, comentario, sí. Pues yo quería saber si después de lo que ha sucedido en Chile en los últimos 3 años, el estallido tan sorprendente y masivo, la Asamblea Constituyente... ¿Tú quieres una explicación? No, quiero saber si... No. ¿Qué va a pasar? Si ese es un material, si es un material que en este momento ya se está procesando... literariamente o creativamente. O creativamente, ¿no? Como has hablado de los archivos, de la historia y de cómo esto... ¿O has pensado o conoces si este momento tan impresionante de la historia de Chile, por supuesto, lo seguimos teniendo solo en noticias y en la experiencia personal, o hay alguien o tú o alguien que sí, a ver, yo diría que la revuelta social fue un sacudón tremendo, ¿cierto? Donde rápidamente comenzó yo creo que todo lo que se ha trabajado de la revuelta y de todo este periodo chileno son intentos de agarrar esa realidad, ¿no? Con dificultad para poder procesarla todavía. Yo creo que no estamos en capacidad de procesarla aún. No tenemos claro la dimensión de lo que se ha significado en nosotras, pero sí hay muchos trabajos que ya han estado reciclándolo, ¿no? Y yo te diría a todo nivel, a nivel teatral, a nivel literario también. De hecho, aquí tengo una compañera que publicó un libro precioso sobre la revuelta. ¿El nombre del libro, Lina? Zona Ciega, exactamente, que es un ensayo literario en random, que justamente tiene que ver mucho con un hecho que fue horroroso en Chile, que fue la cantidad de gente que perdió su vista, ¿no? Y que perdieron sus ojos. La Lina, que ha trabajado mucho sobre ese tema, lanzó un ensayo muy interesante al respecto, ¿no? Donde intenta procesarlo como puede en ese momento, y así como Lina, hay algunos otros trabajos. Yo diría que la narrativa lo ha hecho menos, pero el teatro lo ha hecho mucho, las artes visuales también lo está haciendo, pero yo creo que desde ese lugar que son los intentos, o el tartamudeo, me gusta plantearlo así también, porque quienes hemos intentado hacer ese trabajo no logramos entender nada del todo, ¿no? Y uno va lanzando algunas cositas y registrando. También creo que ha sido importante por el registro, ¿no? Quizá de aquí a unos años más vamos a ver toda la producción de este momento y vamos a tener mejores herramientas, o no sé si mejores, a lo mejor vamos a tener una óptica que la distancia nos puede entregar, pero se está procesando, sí. Probablemente esa cosa no llegue. De que lo deslavasen o que se diluya, o que algo que parecía tan importante o tan trascendental de repente quede como oscurecido, como pasó con tantas historias de las que cuentas en tus libros, que durante tantos años fueron como opacadas. Mira, algo tiene que ver con las versiones oficiales, ¿no? Y con cuáles son los métodos para poder seguir los acuerdos políticos, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto que ya, o sea, lo que ha ocurrido en estos pocos meses en Chile después del 4 de septiembre es de un delirio, de cómo están intentando tapar la realidad, ¿no? O sea, ya hay niveles que ya parece como un gaslighting, como que quienes vivimos la revuelta como que parece que estábamos locos, como que no ocurrió, como que no fue importante, como que todo tiene que seguir igual que antes, ¿no? Sin duda esos discursos oficiales están muy instalados, y están circulando muy fuerte. Hubo un momento en que la gente tenía que pedir perdón porque había ido a una marcha. O sea, personas públicas, por supuesto uno no, pero personas como más ligadas a la política estaban, sí, yo fui. Entonces, perdón, porque ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto que está ocurriendo? Y esas cosas están pasando, estoy segura que seguirán pasando. No sé con qué me voy a encontrar ahora cuando lleguen, ni el delirio de lo que se viene de aquí a un buen tiempo, ¿no? Porque hay una disputa. Sabemos que la memoria es una disputa. De hecho, una de las cosas que yo aprendí trabajando en lo que ha trabajado siempre es que la memoria es un material en disputa siempre. Y la disputa, la memoria de este momento también ha estado en disputa desde el día número 1. Y el relato también ha estado en disputa desde el día número 1. Por eso es tan importante lo que tú dices, los registros que se han hecho.
Yo misma escribí un librito muy chiquitito también, muy tartamudeado, ¿no? Que se llama Pregunta Frecuente, que ni siquiera sé si es un buen libro, tampoco importa, honestamente, pero que hace el intento de registrar ese momento, ¿no? De registrar lo que estábamos viviendo, un poco un enredo entre la pandemia y la revuelta, y ya veremos la historia del arte, cómo constituyen esos trabajos, pero sí la historia del relato colectivo creo que son importantes, ¿no? Y eso ha ido ocurriendo, y yo tengo fe en las creadoras y los creadores chilenos. Creo que nunca hemos estado bueno, siempre hay sectores que están más desconectados que otros, pero siempre hay una gran cantidad de personas que están trabajando sobre eso. Y siento que en Chile estamos viviendo, ya independiente de la creación, un momento de cansancio muy grande. Ha sido muy intenso. Quienes hemos estado allá, ha sido muy intenso. Y de verdad ahora hay un momento en donde se requiere replegarse un poco y recoger nuevas fuerzas y entender también el escenario. Porque de alguna u otra manera quienes intentamos dar esa pelea fracasamos. O sea, es así, duele mucho decirlo. O sea, yo no lloro frente a ustedes porque ya ha pasado un tiempo y he tenido que hablar sobre esto. Pero fracasamos y hay que ver cómo podemos de esa derrota lanzar nuevos derroteros, ¿no? Pero eso hay que pensarlo con estrategia. Hay que pensarlo con un poco de cabeza fría también. Y yo confío en eso, ¿no? Confío en eso. Bueno, yo no soy, digo, no pienso que sea... a ver, mejor. No, iba a decir que siempre me da mucha tristeza cuando se habla de los fracasos, y siempre pienso en los movimientos feministas que realmente se han tomado mucho tiempo en poder ir articulando y reorganizándose cada vez que ha habido un golpe, ¿no? Pero bueno, pero aparte de eso te quería hacer una pregunta sobre las velocidades, como las temporalidades de la respuesta, porque tú misma dijiste que el teatro había respondido y que la literatura, la novelística, pongamos, no había podido todavía crear ese relato. Entonces tenía un poco es algo que siempre he pensado pero que nunca he estado segura, y es sobre por qué la narrativa, la prosa, el relato toma tanto tiempo más en articular y en pensar, porque de hecho tú misma, los textos, por lo menos los casi todos que te he leído, todos tienen que ver con cosas que pasaron hace mucho tiempo y que están mediados por el archivo por un lado y digamos por la memoria como otras maneras del archivo. Entonces tenía un poco esa curiosidad si tenías alguna reflexión sobre Sí, he pensado eso. Sí, lo he pensado, porque también me pasaba en algún minuto que echaba en falta, porque claro, cuando uno está en medio de eso uno necesita leer y leer cosas que te den luces para poder entender. Claro, y ahí, claro, yo creo que el periodismo hizo mucho, también, digo, ensayos culturales, estaban dando vuelta al respecto, ¿no? Pero digamos que la literatura, claro, se ha demorado. Eso sí, es que el teatro es poner el cuerpo, entonces en el teatro no se piensa mayoritariamente. Va y se pone el cuerpo y se experimenta con el cuerpo para intentar dar cuenta, ¿no? El mundo literario pensamos más, estamos intentando procesar más, ¿no? Y creo que le tenemos más miedo a ser el loco. También hay un poco de eso, como que tú no quieres hacer el loco y claro, y es un poco lo que yo les estaba diciendo, no tenemos mucha claridad de lo que ha ocurrido del todo, creemos tener claridades, pero en el fondo sabemos que no nos va a costar mucho entender lo que pasó y las consecuencias de esto y cómo nos ha modificado. Entonces yo creo, digo, aventuro respuestas o aventuro reflexiones, yo creo que en el mundo de la literatura nos tomamos más tiempo porque nos cuesta más hacer el loco, de verdad. Creo que nos cuesta más, no sabemos ir y de pronto organizar algún material del cual podamos decir al día siguiente, ¿saben que me equivoqué? Esto que pensé ayer... Mientras que el teatro es efímero. Exactamente, también hay algo de eso queda, ¿no? Es una reflexión que queda ahí. Y a lo mejor enunciarla desde el lugar del no estoy segura, no lo sé, es lo que pienso hoy día, pero quizá mañana todo... yo misma me desdigo, que es un poco la dinámica en la que hemos estado todas durante este tiempo en este proceso, porque un día pensamos una cosa, vamos a eso, no, la verdad es que estábamos bastante equivocados, vamos a esta otra, y ha sido una cosa de una incertidumbre tremenda, ¿no? Y escribir en la incertidumbre es complejo, es súper complejo, porque
Pero yo encuentro que es un desafío, también lo encuentro interesante, ¿no? Y al respecto, claro, creo que es importante y creo que es necesario. Y que no importa que nos equivoquemos y hay que asumir también un lenguaje tartamudo, complejo, escribir a tientas en medio de la oscuridad, y ver si de ahí algo sale también, un poco eso. Porque vendrán los grandes escritos, me imagino, sobre este periodo a 10 años plazo quizá, cuando podamos observar, como yo he tenido el tiempo y la distancia para observar todo esto. Pero ahora la realidad en general, por lo menos allá, ha sido muy vertiginosa. Muy, muy vertiginosa, entonces cuesta observarla porque la estamos viviendo. Y durante mucho tiempo en Chile yo diría que la realidad no era vertiginosa, era más bien una realidad, que se modificaba nada, o sea, absolutamente nada. Entonces lo que estábamos haciendo era observar esa realidad que no se modificaba y podíamos cuestionarla, reflexionarla, problematizarla, dar la vuelta para acá, para allá, escribir libros, ensayos y distintas cosas. Pero ahora siento que tenemos que desarrollar un poco la herramienta de escribir un poco más in situ, ¿no? Porque creo que está siendo necesario, un poco como lo que tú expresas como una necesidad, yo también creo que es una necesidad. Lo que tú hiciste con el libro fue, o sea, voy a decir valiente, pero no es valentía, yo sé que no es valentía, es lo que quisiste hacer ese minuto y lo que necesitaste hacer ese minuto, y fue muy importante. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y si el día de mañana tú tienes nuevas observaciones sobre el tema, se las vas a agregar al texto. O no es tan grave también. Pero creo que algo de eso falta, ¿no? Como ese rojo, ¿no? Ese rojo también de que la literatura sea un espacio en el cual la sociedad y la cultura se observe, se mire y también ilumine, ¿no? Yo creo que también hay algo en la narrativa chilena o en la literatura chilena que no nos tomamos el espacio de la literatura como un espacio tan importante dentro de la vida. A ver, quiero pensar bien lo que estoy diciendo para no lanzar cualquier cosa, pero no tomamos ese espacio como una plataforma también de trabajo político. Eso en general no se hace mucho. Yo creo que somos pocas quienes trabajamos desde ese lugar también, y que no es un lugar desde el panfleto, no, es como esto es parte esto es parte de cómo nos movemos, la literatura nos ilumina, nos abre ventanas con respecto a cómo queremos ser como sociedad, cómo no queremos, ese tipo de cosas, ¿no? Que yo creo que ahí falta más arrojo, yo siempre he sentido. Después tú me tenés que contar qué has pensado al respecto. Yo ya te quiero hacer 20 preguntas. ¿Alguien más quiere intervenir? Yo. Sí. Bueno, Nona, una alegría conocerte. Yo te leo desde que estudié en la literatura en Chile y después te empecé a leer aquí y siempre quería conocerte, así que es una alegría que estés acá. Y además con una novela tuya que me fascina, o sea, me parece desde la simpleza a la complejidad máxima en este relato coral, con una estructura que me llama la atención. ¿Cómo nos describe la estructura? Porque yo que he trabajado la estructura montones de veces digo, pero que hay un trabajo, pero en cada una de sus partes, desde la historia del país, los episodios que relatas, bueno, a los que se hace mención, porque también hay muchos que se hacen mención de una forma eclipsada, que después te das cuenta de la importancia que tiene de estos momentos siniestros, los que están relatados en el texto, desde la mirada de niños que no saben lo siniestro que era, lo que estaba ocurriendo mientras ellos estaban en la sala de clase, digamos. Entonces me parece a mí realmente te digo, es una novela que a mí me encanta, me gusta mucho, la enseño en la universidad y me cuesta porque tengo que pasar mucho contexto histórico de Chile, claro, para que puedan entender muchas cosas, claro. Pero bueno, pero lo que te quería preguntar es que, claro, tanto ahora como en general siempre, ¿no? Vamos a estar hablando, cuando hablamos de tu literatura, está el tema de la memoria, lo que significa la idea de los recuerdos, lo del archivo, que lo estamos hablando mucho ahora. Pero algo que me parece interesante con Space Invaders es que tú también lo utilizaste en dimensión desconocida, ¿no? O sea, como que ya la dimensión desconocida, que tiene un trabajo de archivo extraordinario, ¿no? Ya con este propio texto de la confesión, digamos, ¿no? Yo también torturé, si mal me recuerdo él. Y que ya hay un archivo de por sí muy poderoso con el que tú ya estás trabajando, utilizas un archivo tuyo que es tu propia obra. Entonces mi pregunta iba por ahí, ¿cómo fue para ti el haber escrito esta novela, que funciona por sí misma, ¿no? Este archivo, que para mí ya es un archivo, y introducirlo en otra obra, que ya funciona con un archivo muy poderoso, pero que requiere de este archivo también
Claro. para funcionar. Es que ya es como una, no sé cómo explicarlo, pero es como una intertextualidad, una caja china de archivos maravillosos que están Es dialogando. que claro, funcionan como que son libros que van constelando, ¿no? Como que de alguna u otra manera están en el mismo sistema, porque han sido creados, cada libro a mí me regala el libro siguiente. Y al regalarme el libro siguiente no digo que me regala la idea, sino que hay un pedacito de archivo que no cabe ya o que se escapa hacia otro lugar, pero que tiene vinculación y esos archivos tienen que ver con la historia siniestra de Chile. Entonces, claro, o sea, no es algo que yo haya inventado, esas historias están vinculadas, ¿no? Y claro, viene el otro libro donde yo trabajo otro tema, pero efectivamente esa historia y ese caso tienen mucho que ver con el caso que está aquí, que es el caso de Goyao. O sea, es la otra cara de este. Entonces, inevitablemente, ese libro, que es un libro más grueso, que intenta hacer una mirada más completa del mismo archivo, requería de este archivo también, ¿no? Y claro, lo utilizo, lo relaboro, lo resignifico, pero también cae ahí, ¿no? También era importante ponerlo. Y además porque, claro, uno ya empieza a jugar y uno entiende que toda la obra es parte de una misma obra, ¿no? Y Maldonado es un personaje que circula en muchos libros, y Fuensalida también, y es parte, insisto, es todo parte de un gran sistema, y un libro alimenta el otro, pero no lo vuelve indispensable para el otro, sino que como que le guiña el ojo al siguiente, ¿no? Y a ratos lo completa también, pero cada libro es único. Y eso tiene que ver básicamente con una escritura que se ha ido armando, como te digo, en una especie de posta, ¿no? Un libro me lleva al otro, el otro me lleva al otro. Termino de entender esta historia y recuerdo que esto que había leído acá, wow, tenía que ver porque es un trabajo como de investigación también y de archivo. Antes yo ya no lo tengo así porque lo desarmé, porque se me volvió incontenible. Tenía como una gran pizarrita donde tenía como así como un detective o como un tira, en el caso chileno, mis casos, porque yo tenía aquí este tiene que ver con este, wow, y este tuvo que, y de pronto yo los iba descubriendo, ¿no? Entonces era como, ¡qué maravilloso! O sea que este personaje que estoy investigando acá era el mismo que estaba acá, wow. Y claro, todo ese tejido que es una telaraña, es también la red donde se construyen los libros, ¿no? Pero que tiene que ver con el archivo de Chile, ¿no? Y que, claro, yo voy tomando esos pedacitos y van quedando en los libros. Lo dejamos aquí. ¿Puedo hacer una última Sí, pregunta sí, súper sí. cortita? Sí. ¿Y alguna vez crees que te vas a escapar de la red? Es que lo he intentado mucho, lo he intentado. De hecho, lo más loco fue que cuando escribí Voyager es como el último libro que escribo como con conciencia de escribir por la memoria, y que además me lo encargaron los editores de Random. Y ellos querían hacer un libro, creo yo, porque toda la conversación implicaba eso, como de memoria histórica. Entonces yo les dije, ya, pero yo estoy intentando salir de aquí. Pero me interesa la memoria, o sea, evidentemente. Entonces déjenme escribir un libro sobre la memoria así de amplio, y terminó siendo un libro, claro, sobre el recuerdo, sobre las neuronas, sobre el hipotálamo, sobre cómo recordamos, sobre la herencia de memoria que traemos en el ADN, y también sobre memoria histórica, o sea, también caía ahí el tema. Y yo dije, qué lindo, aquí cerró el ciclo que partió en Mapocho y que termina aquí en Voyager, que es como partir de algo muy concreto, 3 cadáveres lanzados en el río de mi ciudad a las estrellas, ¿no? La memoria de las estrellas, dos ejes tremendamente alejados pero conectados también, ¿no? Y yo dije, aquí está, listo, me jubilo. Claro, pero vino la revuelta social, vino este revival tremendo de negacionismo en Chile. Y frente a eso no es que esté buscando, porque nunca busco los libros, ¿no? A mí los libros me encuentran. Y claro, ya aparecieron 2 libros, y los 2 libros, digo, aparecieron, tú entiendes a lo que me refiero, no es que sino que ya aparecieron unas ideas que también son 2 archivos muy concretos que empecé a trabajar primero muy azarosamente y sin ganas, yo así como con un freno poniendo no vayas ahí, no vayas ahí, no vayas ahí, ya estoy ahí. Y estoy otra vez, claro, involucrada, estoy en la red, estoy en la Matrix. Nuevamente estoy en la Matrix. Claro, pero creo que, claro, no
tengo que obedecer también un poco a cómo ha sido mi trabajo desde que partí, y desde que partí nunca he gobernado mucho lo que hago, ¿no? Es como que voy obedeciendo un poco el goce, aunque son extraños por los temas que trato, pero de verdad voy siguiendo un poco el goce y la pasión, y la obsesión también, sin duda. Siento que más bien he sido como poseída un poco por estas historias, ¿no? Que de verdad me apasionan mucho, todavía me siguen apasionando mucho, todavía hay mucho que decir, quizá hay mucho que... Y insisto que es con la idea de traerlas al presente para entender nuestro presente y para resignificarlo, ¿no? Y para cuestionar un poco cómo se nos siguen entregando esas historias, o no entregando esas historias, ¿no? Porque en esta idea de pauteo general, ¿no? Como al no mencionar muchas cosas nuestra realidad se pautea y no tomamos en consideración algunas herramientas que podríamos tenerla si conociéramos la historia completa, ¿no? Pero eso, estoy ahí. Sí. Hay una frase, creo que es en Chilean Electric, ¿no? Algo así como que de lo que se trata es de iluminar la temible oscuridad. Eso es lo que yo creo que tú haces con tus libros. ¿Alguien más quiere? Solo quería daros las gracias, Nona Fernández, por estar aquí en la librería Alberti. Teníamos muchísimas ganas de escucharte, de conocerte, y muchas gracias a Valeria también por traérnosla, ¿no?, hasta aquí. Ha sido un gran placer. Gracias también por aceptar la invitación del Festival Eñe este año aquí en Madrid, y bueno, muchísimas gracias a todos los que han acudido a este encuentro con Nona. Yo espero que vuelvas pronto, Nona, con otro libro tan tan estupendo como Space Invaders, que es un gran libro, un pequeño libro, pero un gran libro, sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Loli. Gracias a cada una y cada uno de ustedes.